Buenas tardes, amables televidentes. En el día de hoy estamos haciendo el programa 17 de este año. Tenemos como invitada a la doctora Amparo Arévalo, la notaria, que siempre nos ha venido colaborando en este programa y enseñándonos temas muy importantes. En el día de hoy vamos a tratar algunos temas de notaría, pero especialmente vamos a ilustrarnos un poco sobre el patrimonio y el manejo del patrimonio de familia. Sin más preámbulos, muy buenas tardes, doctor Amparo. Doctor Iván y toda la amable audiencia de TV San Jorge, muchísimas gracias por haberme nuevamente invitado a este programa. Doctor Amparo, arranquemos con el titular que tenemos en el día de hoy, que es el patrimonio de familia. ¿En qué consiste ese patrimonio de familia y cómo se puede proteger? ¿De qué manera se puede proteger y en qué interviene la notaría para estos trámites? Desde el año de 1931, con la Ley 70, se estableció este beneficio. Es una limitación que se establece sobre un predio, más que todo destinado para que viva el núcleo familiar, y es inembargable. Inicialmente se daba sobre los bienes que eran adjudicados por el Estado, recordemos, el antiguo Instituto de Crédito Territorial, el INURBE, ahorita los diversos bienes que se adjudican o que se adquieren a través de las casas de compensación y más que todo iban dirigidos a las viviendas de interés social. El bien quedaba en cabeza de una sola persona, pero se establecía este beneficio para proteger al núcleo que lo conformaba, el cónyuge, compañera, los hijos menores de edad, los hijos futuros, los progenitores, y no podían, digamos, venderse, no podían enajenarse existiendo este patrimonio, y más que todo se establecía ante posibles eventualidades económicas en contra del propietario de la pareja, y con esto, al resultar el bien inembargable, se iba a proteger el bien inmueble que había sido adjudicado. Inicialmente, el establecimiento de ese patrimonio de familia, la Constitución, era de manera legal y se sigue dando y manteniendo para los predios adjudicados, para los inmuebles adjudicados a través ahora de las cajas de compensación familiar o de muchos predios que se adjudican, muchos inmuebles a través de las alcaldías, de los entes del Estado. Se puede constituir el patrimonio de familia. Como les digo, más que todo es para las viviendas que nosotros conocemos de interés social. Pero se ha ido ampliando esta facultad y ya las personas de manera voluntaria, sin necesidad de realizar un trámite judicial, pueden acudir ante las notarías y constituir el patrimonio de familia que va a proteger al núcleo familiar, a los hijos menores, hasta familiares en segundo grado, a sus hermanos, a sus padres, a sus compañeros de vivienda. Como les decía, tienen la gran ventaja de que el bien va a ser inembargable. Ese patrimonio voluntario que bien lo puede constituir directamente, sin necesidad de ningún proceso, la madre, la mujer, cabeza de hogar, siempre y cuando sea propietaria de un solo bien que esté destinado a la vivienda de su familia, de sus hijos, puede constituir el patrimonio de familia siempre y cuando demuestre que ese bien no esté hipotecado, no esté embargado, y se hace una solicitud ante la oficina de registro expresando esta condición y se puede registrar el patrimonio de familia. Hay otro tipo de proceso que también se puede hacer ya mediante un procedimiento más sencillo, es la notaría, y es cuando el bien
inmueble tenga un valor máximo de 250 salarios mínimos. Bien, el hombre o la mujer, el propietario de un inmueble, pueden constituir esta limitación en su beneficio y en el de los hijos que tenga menores de edad, sus hermanos, sus progenitores, pueden constituir ese patrimonio de familia, siempre y cuando ese bien no tenga un gravamen hipotecario, no tenga un embargo, no haya una anticresis. Estas dos figuras establecidas, decreto 2817 del año de 2006, es poco lo que se ha utilizado de la experiencia que se tienen en las notarías, pero en una medida ágil que se puede tramitar sin mayor costo, a excepción del valor de la escritura, pero sí es necesario establecer que va a ser en beneficio de las personas para las personas sobre las que resultan beneficiados, y por ello hay que solicitar a la Defensoría de Familia que emita conceptos sobre la viabilidad o no del patrimonio que se va a constituir. Esto no es una medida para evadir el cumplimiento de una obligación que se tenga con terceros. Esto es para favorecer al núcleo familiar ante eventualidades económicas que las personas puedan tener. Comparito, me decía usted que no solamente es ese núcleo familiar que conocemos, que es el papá, la mamá y los hijos, sino que dentro de eso pueden estar viviendo en esa casa o en ese apartamento, porque es vivienda. Vivienda, sí. Eso inclusive se puede llevar también al campo cuando esa es su propia vivienda, también se puede afectar al patrimonio familiar. Entonces, si hay el grupo familiar está compuesto de pronto por unos padres o por unos hermanos también que hacen parte de eso, entonces también se pueden proteger. Si la persona tiene algún hijo por fuera de ese matrimonio que lo quiera proteger, mientras no esté habitando, no puede entrar en ese patrimonio familiar, o la persona puede proteger a un hijo que tenga por fuera del matrimonio, por poner un ejemplo, sí, en el patrimonio familiar. Sí se puede proteger, porque ahí no se distingue que los hijos, digamos, sean hijos legítimos, extramatrimoniales. Pero los deben hijos, estar viviendo, es mi pregunta, ¿deben de habitar esa casa para que los puedan proteger o pueden no estar habitando la casa? Puede estar o no Habitando, porque habitando, es una protección para el núcleo familiar, para lo que el hijo hace parte del núcleo familiar. Y el hijo hace parte del núcleo familiar, y es la protección para esas personas, porque es el patrimonio de la familia que en un momento dado puede resultar afectado, bien mediante una disposición, una venta, o por la constitución de un gravamen que en últimas puede resultar perjudicado a alguien del núcleo familiar. Hay que demostrar lógicamente el parentesco de las personas. Esto es para constituirlo en forma voluntaria. Ya cuando se dispone y es obligatorio establecerlo por medio de la escritura, sí se señalan las personas beneficiadas, y es un requisito obligatorio cuando se adquiere un bien, sea por un subsidio que se le dé. Allí es obligatorio establecer el patrimonio de familia, y se señalan en el acta de adjudicación, precisamente se van relacionando las personas beneficiadas con el patrimonio de familia. Dice en las escrituras, cuando se compra un bien inmueble, especialmente de vivienda, o de vivienda, hay la aclaración siempre que se hace en notaría. No se afecta a vivienda por tal y tal cosa, o sí se afecta a patrimonio de familia por esto o aquello. Es decir, siempre el notario debe preguntarle a la persona que compra si tiene la voluntad, y también ustedes le dicen si tiene la obligación o no tiene la obligación de afectarlo. Perdón,
Es que esa es otra figura que se tienden a confundir mucho, y uno es la constitución de un patrimonio de familia y cobija al núcleo familiar. Y la otra medida es la famosa afectación a vivienda familiar, que solamente va relacionada con el bien que adquiere uno de los cónyuges o compañero permanente y hace relación a la medida, digamos, de protección para el cónyuge o la compañera que no sea la propietaria del inmueble. Tienen los mismos beneficios porque ese bien va a resultar inembargable y el marido no puede, o el compañero, no puede disponer libremente del bien sin la autorización de la otra persona. El patrimonio de familia es algo más complejo. Porque involucra ya a los hijos y otras personas más. Sí, señor, y es, digamos, cuando se adquiere un bien a través de un subsidio, de una adjudicación que haga cualquier estamento del Estado, y se trata de una vivienda de interés social, es obligatorio constituir el patrimonio de familia. Si esa escritura, y si quiero precisar esto, no se registra dentro de los 3 meses siguientes, dentro de los 90 días, después registro no la va a registrarla, no va a escribir esa medida, esa limitación, y necesariamente tiene que volverse a hacer otro acto escriturario. La afectación a vivienda familiar sí es un acto, digamos, propio de la voluntad de los esposos o de los compañeros que quieran tomar esa decisión de afectarla para proteger el bien, y que implica que no se puede disponer si no está autorizado por la otra persona. Ahí en la escritura uno lee sí, que por tal disposición, porque se compra para la venta o porque se compra, bueno, hay algunos motivos que la gente expone en la escritura, deja claro en la escritura para no hacer esa afectación, que ya estamos hablando del otro término, afectación a vivienda familiar. Entonces, ¿se puede afectar o no afectar? No hay ninguna obligación. ¿Por qué se hace esa aclaración? Para que se pueda comercializar sin necesidad de la firma de la otra persona. Es decir, hay un matrimonio, la persona tiene una casa, si no hay la afectación en la vivienda familiar, el que tiene, a nombre de quien esté, el esposo o la esposa, puede venderlo sin necesidad de que el esposo firme si no está afectado a vivienda familiar. Sí, precisamente ese fue el origen de la famosa ley 258 del año de 1996, conocida también como la ley de la doble firma, porque se venía presentando que en algunos eventos el propietario del inmueble podía disponer, dado que dentro de una sociedad conyugal o sociedad patrimonial se tiene la libre administración de los bienes por cada uno de los cónyuges o de los compañeros, podía presentarse que el cónyuge o compañero dispusiera libremente del bien destinado para la vivienda de la pareja y se perjudicaba la otra persona. Entonces, a raíz de la expedición de esa ley 258 de 1996, es obligatorio que se precise en la escritura donde se adquiera un inmueble y ese resulte ser el bien donde reside la pareja, indagar si se afecta o no, porque la pareja de común acuerdo puede decidir no lo afectamos. Entonces ya la cónyuge sabe, o la compañera. Cuando yo hablo de cónyuge, no solamente se trata de quienes tengan un vínculo legal, sino también de las personas que tengan una convivencia, una unión marital de hecho que produce efectos jurídicos, y se protege también al compañero o la compañera. Si la persona va sola, comparece sola a una notaría y dice que yo este inmueble no lo voy a destinar para la vivienda
de mi familia para la vivienda con mi cónyuge, si no lo tengo destinado para la inversión, para la comercialización del inmueble, hace esa manifestación, se anota sobre el particular y el inmueble no queda afectado con esa medida. Siempre que se adquiera un inmueble, casa de vegetación, se debe precisar sobre el particular, so pena de que ese acto escritutario puede ser objeto de una nulidad y una sanción para el notario que no tiene en cuenta esta observación. Bueno, Amparito, está bien, ya hablamos especialmente del patrimonio de familia, que es lo que más queremos aclarar en el tema de hoy. Sería importante que supiéramos, una vez que se ha afectado o ha tenido esa afectación, antes había un proceso muy largo en unos juzgados y en este momento eso se puede hacer en notaría. Pero me están invitando a un corte comercial, vamos a hacer un corte comercial y luego retomamos ese tema, cómo desafectar en la notaría ya que no tiene que ir a un juzgado. Entonces, después de la pausa, resolvemos eso. Ah, bueno. Sí. Vive más y enférmate menos, con el remedio que previene el cáncer, la diabetes, las gripes, la artritis, la hipertensión y muchas más enfermedades. El remedio: lavarse las manos, comer más frutas y verduras, tomar más agua, realizar actividad física y adiós a muchas enfermedades. Hoy y todos los días toma el remedio. Recomendado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Doctor Amparo, entonces hablamos, ¿cómo se desafecta ahora el patrimonio de familia? Es decir, ya se hizo la protección. Por algún motivo, la familia quiere vender porque de pronto hay una mejor y quieren comprar una en otro sitio o algo y necesitan vender. ¿Qué procedimiento? Entiendo que ya ese procedimiento se puede hacer en notaría. ¿En qué circunstancias y cómo se puede hacer ese procedimiento en la notaría, doctor Amparo? Si las personas beneficiadas son ya mayores de edad, libremente pueden acudir a cualquier notaría del país y mediante una escritura pública manifiestan eso de que vienen libremente a cancelar el patrimonio de familia que se constituyó a su favor sobre determinado inmueble mediante escritura pública. Esa escritura se puede hacer en cualquier notaría del país. Es diferente el caso cuando el patrimonio de familia recae sobre hijos menores de edad. Hasta el año del año 2012 se establecía de que era necesario tramitar un proceso judicial para que se cancelara el patrimonio de familia que recaía sobre hijos menores. Ahora, con esta disposición, el decreto 019 del año 2012 o 13, no preciso en este momento, se puede tramitar mediante un proceso muy breve en las notarías, manifestando las causas que van a originar, digamos, el patrimonio de familia. Generalmente es la que usted decía, los padres tienen la intención de disponer o de gravar, de hipotecar ese bien que tiene esa constitución de patrimonio de familia para beneficiar a los menores de edad. La causa más usada es, digamos, para poderlo vender y adquirir con el producto de ello otro bien localizado en una mejor zona o con mejores condiciones, digamos, la casa, o también para lograr,
digamos, la obtención de una hipoteca que en últimas va a beneficiar a las personas que tienen ese beneficio del patrimonio de familia. La solicitud con la causa insertada dentro del documento, con los respectivos registros civiles de los menores, se remite, se corre traslado al defensor de familia para que ellos dentro del término de 15 días emitan la viabilidad o no de la cancelación del patrimonio de familia. Una vez obtenido el concepto de bienestar, se realiza en forma positiva, se realiza la cancelación del patrimonio de familia. Bienestar, a través de los defensores de familia, verifica, corrobora los argumentos esgrimidos por las personas que solicitan, que generalmente es el padre o son la madre, es la pareja, los propietarios del inmueble son los que solicitan la cancelación del patrimonio de familia, señalando que va a obtenerse un beneficio para los menores de edad. Estamos hablando de la protección de la familia, que es lo que el patrimonio de familia encierra, ¿no? Ese beneficio de poder proteger, sobre todo donde la gente está viviendo. Resulta que se presentan otros casos en el sentido de que de pronto el abuelo o el mismo papá de pronto tiene una edad avanzada y quiere como donarle o escriturarle a esos hijos menores en vida, de tal manera de que ellos queden satisfechos de que quedaron protegidos, porque un patrimonio, así no sea la casa, puede ser la casa y un campo o algo, que quieran hacer una donación o mejor dicho, lo quieran de una vez destinar, pero son menores de edad. Los menores de edad no pueden recibir escritura, no se puede simular una venta porque pues no se puede, porque son unos menores de edad que no pueden negociar. En estos casos, ¿cuál sería el camino que se puede hacer en notaría y que ellos puedan dejar esa voluntad que tienen de dejarle, pongamos, a los nietos o a los hijos menores de edad? Porque estamos hablando de menores de edad, porque si son mayores de edad no hay problema. Es por la firmar de qué figura hay para que ese proceso que quiere la gente se pueda hacer. Una persona mayor que quiera disponer de sus bienes en vida puede realizar varios actos. Uno sería la donación y decide, digamos, mediante ese acto gratuito realizado a través de una escritura, dona a unas personas. Puede hacerlo también en el testamento si no tiene heredero forzoso, disponiendo hasta la famosa cuarta de libre disposición. El problema se presenta es cuando usted dice efectivamente que hay menores de edad. Entonces, cuando hay menores de edad, se necesita tramitar un proceso judicial para que se pueda dar esa autorización que los menores reciban sus bienes. Ha existido mucha complejidad sobre la donación, digamos, a menores de edad, que sus padres aceptaran, dada, digamos, la incapacidad por cuestiones del desarrollo cronológico y no han cumplido los 18 años, y se hacían aceptando los padres por ellos. Pero como se está disponiendo de un bien inmueble, se requiere la tramitación judicial que autorice efectivamente que unos menores de edad, a través de sus progenitores, reciban el bien que se les va a donar. Listo. Hay un caso, Amparito, que por ahí estuvieron preguntando, y es el abuelo. El abuelo siente de que él quiere dejarle a los nietos, especialmente a proteger a los nietos. Los nietos son menores de edad, pero resulta de que el abuelo tiene los nietos por parte de la hija, que es la mamá de los niños, la hija. El padre de los niños ha sido irresponsable, digámoslo así. Él quiere saltarse
el permiso del padre para poderle dar a los nietos. Es posible que eso pueda hacer tratando de proteger que el padre no vaya a disponer, porque él le puede pasar a los padres y los padres le pasan a los nietos, pero de pronto los padres puedan disponer de lo que le están dando los nietos. ¿Hay alguna forma de que se pueda proteger a esos nietos de tal manera de que los padres irresponsables no lo pueden? ¿Qué forma podría plantearse? Bueno, la representación legal es para ambos progenitores. Progenitores, padre, Ambos. padre y madre. Si el padre es una persona, digamos, irresponsable, se puede obtener en algunos casos que la patria potestad que él tenía se le llegue, digamos, a quitar mediante un proceso judicial. Pero también hay otra figura que se puede empezar a aplicar y es la facultad que da el nuevo Código General del Proceso, que en vida las personas puedan tramitar las sucesiones. Y una persona con un patrimonio puede llevar a cabo, pero tramitado judicialmente, teniendo la autorización judicial, lograr que en vida él haga su propia sucesión sin haber fallecido. Esas son de las novedades que trae el nuevo Código General del Proceso y que se debe ir poco a poco aplicando para que las personas puedan realizar las sucesiones en vida. Ese tema parece bastante novedoso, bastante importante, Amparo. Esa sucesión en vida no se ha tenido en cuenta que se puede hacer en una notaría. No. Tiene que hacerse en un juzgado. Y creo que el procedimiento que se debe hacer es el mismo, como cuando fallece, es decir, con la misma ley y todo. Es la ley que protege ese tipo de sucesiones. Es decir, no se puede desheredar a una persona y hasta que no, pues el 25% que dice que es la cuarta proporcional, ¿verdad? Nada más. Pero eso se tramita común y corriente como una sucesión en un juzgado, con la única diferencia de que la persona está viva. Con la única, sí, y la persona puede, digamos, organizar cómo quedarán sus bienes y hacer los legados, disponer de la cuarta libre disposición e incluso hacer efectiva la parte de la cuarta de mejoras, adjudicándose a los hijos que tenga. Digamos, este tema de las sucesiones, estando vivas las personas, es un tema novedoso que debe poco a poco irse implementando. Viene a darse el problema de carácter contable ante una ganancia ocasional, pero eso, digamos, poco a poco se van decantando sobre el particular y las personas, los abogados, podemos empezar a tramitar. En las notarías sí no está comprendida esta atribución para que se tramiten las sucesiones de personas que están vivas, que no han fallecido todavía. Amparito, le comentaba yo a usted una idea que tuvo una persona que tiene una casa, tiene una casa en un piso, en un buen sitio. Y resulta de que ella quiere como echarle una placa y después hacer un segundo piso y después hacer un tercer piso. Y entonces me estuvo consultando aquello que tiene que ver con la propiedad horizontal. ¿Pueden ellos, que es la idea de estas personas maduras, dejar ese legado de una vez, es decir, hacer la propiedad horizontal sobre un edificio que se va a construir en el tiempo, pero que ya esos derechos los pueda dejar adjudicados a cada uno de sus hijos para que puedan, es decir, en vez de ir a comprar 3 lotes, en el mismo lote van a construir sus 3 viviendas? Eso se puede escriturar, se puede hacer la propiedad horizontal, es totalmente legal lo que se pretende hacer. Dentro de la constitución de un régimen de propiedad horizontal se pueden dejar, digamos, proyectadas las unidades que se construirán a futuro. Entonces, es posible que, digamos, el propietario
de una construcción que tiene un régimen de propiedad horizontal, digamos, disponer del bien proyectado, bien a través de una compraventa, si efectivamente realiza la enajenación de ese bien. La donación no la veo yo muy factible, porque para la donación es requisito indispensable hacer el avalúo comercial de un bien sobre algo que está proyectado, pues no lo veo posible. Pero sí la persona, y así lo han hecho en varias oportunidades, que la persona dispone enajenando el bien que va a construir a futuro sobre una construcción que está apenas en proceso de realización. Eso quiere decir, bueno, de todas maneras, en la parte de avalúo que usted dice, yo podía aclarar un poquito de que cuando hay unos derechos, que es el derecho a construir un segundo piso, ese derecho tiene un valor y se puede evaluar en la medida en que hay un porcentaje de copropiedad que corresponde al terreno. Entonces, si el terreno vale 100 millones de pesos y tiene el 30%, pues el 30% de 100 millones serían 30 millones de pesos, que sería el valor de un derecho. Es decir, podría en ese caso hacer, pero no se trata más de eso. Lo importante que quería que se conociera es que la gente a veces, los padres dicen, vamos a ver cómo, para que ya mi hijo se casó, tiene unos niños y está pagando arriendo, cómo conseguirle un lote para que pueda construir. Es verle que hay una posibilidad también de que dentro de su propio inmueble puede construir los 2 o 3 pisos, y también le puede hacer una venta de esos derechos a cada uno de los hijos para que ellos poco a poco puedan ir construyendo ahí. ¿Por qué? Porque ya son dueños comunitariamente del lote donde viven. Sí, digamos, si el bien sobre el cual se está levantando una construcción que se somete al régimen de propiedad horizontal pertenece a varias personas, es factible liquidar la comunidad y adjudicársele, digamos, las unidades, sea residenciales o comerciales, locales, que están proyectadas, y se pueden, digamos, también liquidar y adjudicar a cada uno de los comuneros propietarios de un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal. Bueno, entonces, pues en resumen, en el día de hoy, Amparito, hemos abierto una cantidad de puertas para la gente sobre esa protección, especialmente de la familia, aquellos derechos que la familia tiene. En otras oportunidades hemos sido muy claros en que no solamente aquellos que están vinculados con el matrimonio, sino que el matrimonio es el formal, sino que también esas uniones de hechos tienen estos mismos derechos también, a que se les proteja el núcleo familiar, que es lo que la ley quiere. Amparito, ya para terminar, yo quiero que pues le dé un mensaje a la comunidad de lo mismo que hemos hablado y de lo que usted le puede servir en la notaría. Miren, la familia, independientemente de que sea constituida a través de un vínculo legal o realizada, digamos, en forma natural, con el compromiso serio y responsable de personas que tengan una unión marital singular y permanente, la ley, desde la Constitución, establece que es el núcleo fundamental de toda sociedad, y por eso la protege y se extiende a todas las personas que tienen, digamos, una unión. Incluso ha ido más allá, y a las parejas del mismo sexo que se entienden que conforman una forma de familia, también se da la protección en diversas maneras, porque las uniones que se tengan producen efectos jurídicos, y a través de la adquisición de los inmuebles les protege a través de estas dos figuras que hemos visto en la tarde de hoy, bien el patrimonio de familia o la afectación a vivienda familiar. Entre otras, tiene otro trabajito, Amparo, que es lo último, y es que antes la pareja del mismo sexo se podía llamar Mario y José, y ahora uno de ellos se puede cambiar el nombre en una notaría. Sí. Se puede elegir el sexo, cuál es femenino, cuál... Miren, cambiar el nombre. Antes cualquier cambio de sexo que hubiera sido, digamos, producto de un desarreglo, de un desarrollo hormonal o producto de una cirugía
necesariamente implicaba la tramitación de un proceso judicial. Pero ahora, a partir de una ley expedida el pasado 4 de junio, es posible que la persona, a través de un acto muy sencillo, una escritura, y con el consiguiente cambio de cédula, se logre obtener la modificación sobre su género. Parito, le dimos una ñapa, porque eso era, aparte dimos una ñapa, por lo que es que en esta semana fue donde se comenzó eso y dimos una ñapa. Le agradecemos mucho a la doctora Amparo, siempre estos programas son de mucha audiencia porque ella tiene una forma muy práctica de poder explicar este tipo de procesos a la comunidad. Le agradecemos mucho, Amparo, la presencia en el día de hoy. Con Amables televidentes, por el día de hoy no es más, lo esperamos dentro de 8 días, próximo jueves, con otro programa y un invitado muy especial. Muy amables.